Las luces iluminan el escenario. El público enloquece y por un instante todo parece perfecto. Un artista se encuentra en el centro de la vida. Su corazón late al ritmo de la música. Sus ojos brillan bajo la luz de la admiración. Pero de repente ocurre lo impensable. Un momento de silencio. Una nota que nunca termina de tocarse. Un aliento que se disipa bajo el resplandor de los focos. Nadie sospecha que están siendo testigos de los últimos segundos de una vida que ardió por el arte hasta el último latido. La muerte a veces llega en silencio, en medio del éxtasis, donde la pasión y la creación se encuentran. Estas personas no murieron en soledad o en el olvido. Se marcharon allí donde estaban más vivas, en el escenario, bajo la luz, acompañadas de aplausos. Y precisamente ahí reside su inmortalidad. Hoy recordamos a 7 grandes estrellas que perdieron la vida en ese mágico instante, mientras hacían lo que más amaban. Cada uno de ellos dejó un legado que sigue resonando, como una melodía que nunca se desvanece. 1. Brandon Lee, la trágica muerte en el set de rodaje de El Cuervo. Era joven, carismático y portaba un legado que apenas podría haber sido más pesado. Brandon Lee, hijo del legendario icono de las artes marciales Bruce Lee, estaba a punto de hacerse un hueco en Hollywood. Con la película El Cuervo, no solo iba a convertirse en una estrella, sino en un símbolo de la oscura belleza entre la vida y la muerte. Sin embargo, durante el rodaje en marzo de 1993, la ficción se transformó en una terrible realidad. En una escena en la que su personaje debía ser disparado, se utilizó un arma de atrezo, pero por un trágico error, había un proyectil real en el cañón de la pistola. Cuando se efectuó el disparo, la bala alcanzó a Brandon en el abdomen. Por un momento, el equipo creyó que era parte de la escena. Solo cuando se desplomó, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Fue trasladado inmediatamente al hospital. Los cirujanos lucharon durante horas por su vida, en vano. Brandon Lee murió con tan solo 28 años, en plena consecución de su sueño. El mundo del cine se quedó paralizado por la conmoción y el dolor. Su muerte llevó a una revisión exhaustiva de las normas de seguridad en los rodajes de todo el mundo. Muchos vieron en este trágico final un paralelismo inquietante con el de su padre. 2 hombres, ambos héroes en la pantalla, ambos muertos demasiado pronto. Pero Brandon dejó más que dolor. Dejó un legado, la imagen de un artista que lo dio todo hasta el último aliento. 2. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos y su última inmersión, era más que un simple documentalista de animales. Steve Irwin era un fenómeno. Con su energía inquebrantable, su encanto australiano y su valentía ilimitada, acercó a millones de personas al lado salvaje de la naturaleza. Para él, los cocodrilos no eran monstruos, sino fascinantes criaturas de Dios. Pero el 4 de septiembre de 2006, su pasión se transformó en una tragedia que conmocionó al mundo. Ese día, Irwin estaba grabando un documental titulado Ocean's Deadliest en la Gran Barrera de Australia. Bajo el agua, descubrió una raya látigo, un animal que normalmente es tímido e inofensivo. Pero un único momento equivocado lo cambió todo. Cuando Steve se acercó, la raya agitó su aleta caudal y el aguijón venenoso le atravesó directamente el corazón. Su equipo de cámara lo sacó inmediatamente del agua e intentó desesperadamente reanimarlo. Pero cada intento fue en vano. El incidente fue grabado, pero el material nunca se publicó, por respeto a su familia. Con solo 44 años, Steve Irwin murió, no como una víctima, sino como una persona que hizo lo que amaba hasta el final. La noticia dio la vuelta al mundo. Australia lloró. Millones de fans depositaron flores y cartas. Su sonrisa, su voz, su inquebrantable amor por la naturaleza. Todo ello se convirtió en un símbolo de coraje y compasión. Steve Irwin vivió por los animales y murió entre ellos. Pero su mensaje permanece. Ama la naturaleza y ella nunca te olvidará. 3. Pino Mango, el último canto del ídolo italiano. En Italia su nombre era sinónimo de sentimiento, pasión y música atemporal.
Pino Mango, el cantante de voz inconfundible, tenía el raro don de unir dolor y belleza en un solo tono. El 8 de diciembre de 2014, estaba en el escenario de Policoro, rodeado de fans que susurraban cada palabra de sus canciones. Cantaba su mayor éxito, Oro, y nadie sospechaba que sería el último. En medio de la canción, levantó el brazo, miró al público y susurró suavemente: «Perdono. Perdonadme». Segundos después, se desplomó en el suelo. Su corazón había dejado de latir. Los médicos acudieron rápidamente, pero ya no pudieron hacer nada. Mango murió en el escenario, allí donde siempre había vivido. La tragedia, sin embargo, dio un giro aún más sombrío. Al día siguiente, durante el velatorio, su hermano mayor, Giovanni Mango, también sufrió un infarto y falleció. Dos hermanos, dos corazones que dejaron de latir casi al mismo tiempo. Toda Italia estaba en estado de shock. Pino Mango era más que un músico, era un alma que hablaba a través del sonido. Sus canciones hablaban de amor, pérdida y el efímero encanto de la vida. Y quizás ese último perdono no fue una coincidencia, sino una despedida, suave, honesta, inolvidable. 4. Miriam Makeba. La voz de África enmudece en el escenario. Era más que una cantante. Miriam Makeba, cariñosamente llamada Mama África, fue la voz de todo un continente. Con cada nota luchaba contra la injusticia, con cada actuación cantaba por la libertad y la dignidad. Durante décadas fue el símbolo de la resistencia contra el apartheid en Sudáfrica, honrada por jefes de Estado y amada por millones. Pero el 9 de noviembre de 2008, esa voz se apagó en medio de la canción que había hecho bailar al mundo. Esa noche actuó en Castel Volturno, Italia, en un concierto benéfico para concienciar sobre el crimen organizado. Acababa de entonar su legendario Pata Pata, esa canción que la hizo famosa y que trajo esperanza en tiempos oscuros. Pero poco después de los primeros compases, se desplomó en el suelo. Un infarto, repentino, despiadado. Los músicos corrieron hacia ella. El público enmudeció. Los segundos se convirtieron en eternidades. Fue trasladada al hospital, pero ya era demasiado tarde. Miriam Makeba murió a los 76 años, mientras cantaba por la gente, por la paz, por el mundo. Su muerte fue trágica, pero al mismo tiempo poética. Dejó el escenario tal como lo había pisado, con valentía, amor y música. Su voz resuena hasta hoy, en cada canción africana que habla de libertad, en cada mujer que alza la voz contra la injusticia. Miriam Makeba murió al servicio de aquello en lo que creía, y en eso reside su verdadera inmortalidad. 5. Barbara Weldens, la cantante francesa fulminada por el rayo del escenario. Era una cálida noche de verano en el sur de Francia, el cielo despejado, el aire lleno de música. Barbara Weldens, una joven cantante con una voz que tocaba los corazones, estaba en el escenario del festival Leo Ferré en Gourdon. Acababa de lanzar su primer álbum, una colección de canciones llenas de poesía, pasión y vida. Todo parecía posible. Su carrera apenas empezaba a florecer, pero esa noche todo terminaría. Weldens cantaba descalza, como le encantaba, muy cerca de la tierra, muy cerca del público. Pero de repente, en medio de su actuación, un destello brillante cruzó el escenario. No era una tormenta, sino electricidad. Un cable eléctrico defectuoso, invisible, mortal. Un solo paso fue suficiente. Un segundo después, yacía en el suelo, mientras la música se silenciaba abruptamente. Los asistentes corrieron a auxiliarla, intentaron reanimarla, pero Barbara Weldens ya estaba muerta, con tan solo 35 años. Su muerte conmocionó la escena musical francesa hasta lo más profundo. Una artista en ascenso, llena de luz, extinguida en un instante. En los días siguientes, fans y colegas no solo hablaron de tristeza, sino de admiración. La llamaron una llama que brillaba demasiado intensamente para lucir mucho tiempo. Y quizás fue exactamente eso. Barbara Weldens murió como vivió, en el escenario, descalza, libre, en el éxtasis del arte. 6. Dimebag Darrell,
el héroe caído del heavy metal. Era una leyenda del metal, un guitarrista que no solo tocaba, sino que ponía el fuego mismo en cada cuerda. Dimebag Darrell, cofundador de la banda Pantera, era para millones de fans la cara de todo un género musical. Sus riffs eran brutales, su presencia en el escenario electrizante, y su corazón estaba lleno de pasión. Pero el 8 de diciembre de 2004, su música terminó de la manera más brutal imaginable. Esa noche, Dimebag actuaba con su nueva banda Damage Plan en el club Al Rosa Villa, en Columbus, Ohio. La multitud estaba eufórica, la energía era cruda, intensa, viva, pero de repente, un hombre del público irrumpió en el escenario, armado. Sin decir una palabra, abrió fuego. 4 disparos alcanzaron a Dimebag Darrell antes de que nadie entendiera lo que estaba pasando. El público gritó, el caos estalló. Un policía que estaba cerca irrumpió y abatió al atacante. Pero para Dimebag, toda ayuda llegó demasiado tarde. Murió en el escenario, allí donde se sentía como en casa. Su muerte conmocionó a todo el mundo de la música. Bandas de todo el mundo guardaron minutos de silencio por él. Guitarristas le dedicaron sus canciones. Se convirtió en un mártir del metal, un hombre que libró guerras con su guitarra, pero nunca difundió el odio. Dimebag Darrell era más que un músico. Era el corazón del heavy metal, y ese corazón latió hasta que el último sonido se desvaneció. 7. Owen Hart, la caída que silenció el mundo de la lucha libre. No era solo un atleta, sino un verdadero artista. Owen Hart, la estrella canadiense de la lucha libre, conocido por su valor, su disciplina y su inconfundible humor. Para millones de fans en todo el mundo, era un héroe del ring, un hombre que realizaba arriesgadas acrobacias con facilidad y siempre con una sonrisa en el rostro. Pero el 23 de mayo de 1999, su pasión se transformó en una catástrofe que ocurrió en vivo ante miles de espectadores. Durante el evento Over the Edge en Kansas City, Owen debía descender al ring desde el techo del pabellón de manera espectacular, un número que debía entusiasmar al público. Estaba sujeto a un arnés de seguridad, pero algo salió terriblemente mal. En el momento en que se desenganchó del techo, el mecanismo falló. Owen cayó más de 24 metros, directamente al ring. Al principio el público pensó que formaba parte de la escenografía, pero luego se hizo el silencio. Árbitros y paramédicos corrieron hacia él. Las cámaras fueron apagadas. Owen fue llevado de inmediato al hospital, pero toda ayuda llegó demasiado tarde. Murió a la edad de 34 años a causa de sus heridas. Su muerte no solo conmocionó el mundo de la lucha libre, sino que lo cambió para siempre. La WWE revisó fundamentalmente sus directrices de seguridad a raíz de ello. Hasta el día de hoy, Owen Hart es considerado un símbolo de profesionalidad, pasión y espíritu de sacrificio. Un hombre que dedicó su vida al escenario hasta el último aliento. Se dice que la muerte apaga la luz de una vida. Pero con estas personas fue diferente. No murieron en la sombra, murieron bajo los focos, allí donde estaban más vivas. Brandon Lee, Steve Irwin, Pino Mango, Miriam Makeba, Barbara Weldens, Dimebag Darrell y Owen Hart. 7 almas, 7 historias, 7 últimos alientos que se convirtieron en leyendas. Cada uno de ellos pisó el escenario con pasión, con el corazón, con amor por lo que hacía. Y justo donde otros temen su final, ellos encontraron su eternidad. En el momento en que sonó la música, en que estallaron los aplausos, en que el público ovacionó, el círculo se cerró para ellos. Su vida fue arte, y su muerte se convirtió en el último acto. Pero quizás ese sea el verdadero triunfo, morir mientras se vive, plenamente, sin concesiones, realizado. Estos artistas nos han demostrado que la fama no se mide en años, sino en momentos que permanecen imperecederos. Y así, su legado sigue brillando, en cada nota, en cada recuerdo, en cada lágrima que cae cuando una canción se desvanece. Si sus historias te han conmovido, entonces hónralos, con un pensamiento, una oración, un silencioso gracias, porque no murieron solo por el aplauso, vivieron y murieron para la eternidad.